Sin lugar a duda, vivimos rodeados de mil y una opiniones diferentes. Pareciera ser que todos tienen algo que decir. Pareciera ser que todos saben resolver cada una de las situaciones que tú y yo enfrentamos. Voces a nuestro alrededor, algunas de ellas hirientes, otras un buen consejo, otras de mucho daño y otras a su lado la dulce voz de Jesús. Hoy hablamos de voces. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Estoy a la puerta y llamo es una de esas frases que nos deben llenar de más entusiasmo, que podemos escuchar de parte de Dios. Son frases de esas que nos llenan de mucha alegría saber que entre tantas voces que pueden haber a nuestro alrededor, la voz de Dios estará entre una de ellas para que nosotros podamos escuchar su sabio consejo y tener su compañía en cualquier momento. Pero si es así, ¿por qué en ocasiones preferimos escuchar otras voces en lugar de escuchar la voz de Dios? Esa, amigo, es una de esas preguntas que yo no te puedo contestar con completa certeza. Pero sí te puedo hacer otra pregunta. ¿Por qué no le das la prioridad a escuchar lo que Dios tiene que decir? ¿Ves? Siempre van a haber voces a nuestro alrededor. Voces que nos digan lo que debemos escuchar. Voces que nos digan las cosas bonitas. Voces que nos afirmen lo que nosotros queremos hacer. Voces que nos permitan sentirnos bien con todas las personas que nos rodean. Esas son voces que normalmente tendrán nuestros oídos abiertos, pero que tú y yo sabemos que no siempre son las voces que nos conviene escuchar. Tomemos por ejemplo a Jesús cuando el joven rico en Mateo 19:16 le dice, Maestro bueno, y el Señor le contesta, pero ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Aunque suena muy bonito, el Señor quería estar seguro de que si este joven lo iba a halagar, era porque él entendía claramente que Jesús era Dios y no por otras razones. Pero también, ¿qué si hablamos del ejemplo de cuando Pedro en Mateo capítulo 16, versículo 22-23 le dice, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, refiriéndose a que no fuera a Jerusalén a morir. Jesús le dijo, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones las cosas en la mirada de Dios, en las cosas de arriba de Dios, sino en las cosas de los hombres. Nuevamente, voces que aunque tienen buena intención, no son acertadas. También nosotros escuchamos todo el tiempo este tipo de voces. Cuando nos quieren halagar o cuando nos dicen, wow, eres tremendo en eso que haces, ahí debes seguir. O cuando escuchamos voces que nos dicen, no, pero ¿cómo vas a dar eso? Vas a perder tantas cosas, vas a perder esta otra. Tú sabes, esas voces que nosotros debemos acallar en ocasiones porque tienen el potencial de dañarnos y no nos ayudan para nada. ¿Cuál es la clave para saberlo? Yo sé, Mateo capítulo 16, versículo 23, nos da la clave que Jesús utilizó. Me eres de tropiezo porque no pones las miradas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fue la estrategia que el Señor utilizó para callar las voces, pasándolas por el filtro de la voluntad de Dios. Esas voces que están alineadas con la palabra de Dios, las voces tienen que estar alineadas con la voluntad de Dios, alineadas con los planes de Dios, son de Dios. Cuando las voces que nos llegan provienen de personas que no están alineadas con las cosas de Dios,
Debemos acallar esas voces. No malinterpretes. No necesariamente provienen de personas malas ni provienen con malas intenciones. En último caso, Pedro era discípulo de Jesucristo, pero no es necesariamente de quién viene, sino más bien de dónde provienen, si provienen de las cosas de Dios o no. Ese filtro te va a asegurar que las voces correctas sean las que escuches, especialmente la voz de Dios. Él mismo dejándotelo saber o a través de otros. Después de todo, está a la puerta y llama, y si oyes su voz, Él estará contigo y Él te guiará. Dios te bendiga.